Tener discernimiento espiritual es estar protegido, pero la verdad es que si no lo tenemos, es como ir a la batalla sin arma y sin protección. Es exponerse abiertamente a la derrota, porque somos confrontados continuamente con decisiones que afectan toda clase de aspectos importantes en nuestra vida. Hoy en el programa, En Contacto, el poder del espíritu que discierne. ¿Acaso no es extraño que a veces tenemos dificultad en determinar la diferencia entre el bien y el mal? Y en ocasiones resultamos engañados por lo que escuchamos y vemos. Y a veces tenemos dificultad en discernir si Dios nos está hablando o no. En otras ocasiones, al conversar con otras personas, no las entendemos. Nos dicen a su manera, en sus propias palabras y expresiones, sufro, necesito ayuda, y las pasamos por alto. Bueno, una de las razones por las que eso es cierto es porque no tenemos discernimiento espiritual. Nadie nos ha enseñado en un momento u otro qué significa discernir. Asumimos que las cosas son lo que parecen ser, pero en la época en que vivimos no podemos darnos ese lujo. Los que somos padres, ni hijos, ni nietos. De hecho, todo el país, nosotros como nación, no podemos tomar decisiones sin discernimiento espiritual. Surgen problemas muy serios al no basar nuestras decisiones en el discernimiento sabio, sino en las apariencias, cosas que son pasajeras, sin pensar en las consecuencias futuras. ¿Es eso cierto en su vida? ¿Ha tomado muchas decisiones sin pensar en las consecuencias futuras? Bueno, David elevó una oración al Padre que todos deberíamos hacer. Le invito a buscar el Salmo 119, versículo 66. Todo el Salmo habla de la palabra de Dios y me es beneficioso de vez en cuando, cada varios meses, leerlo para mí mismo, porque se trata de lo que hace la palabra de Dios en mi vida. Note lo que dice este Salmo 119, es el más largo. En el versículo 66, búsquelo, y dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame buen sentido. Entonces, al pensar en esto, consideremos la época en que vivimos, las cosas que suceden y el hecho de que vivimos en un mundo lleno de falsedad, mentiras y medias verdades, mentiras mezcladas. Vivimos en una era en la que hay que preguntarse varias veces, ¿escucho la verdad o no? ¿Realmente es verdad o se trata de algún engaño? Hay algo camuflado en lo que veo y escucho. Un mundo de engaño y mentiras. Vivimos en confusión porque no sabemos qué creer. Encendemos el televisor y escuchamos que alguien dice algo, luego otra persona dice algo totalmente lo contrario. ¿Qué hemos de creer? Escuchamos algo de finanzas hoy y mañana escuchamos otra cosa totalmente diferente. Vivimos en una época donde hay exceso de información, pero no necesariamente la verdad.
Y si actuamos simplemente en base a la información sin la verdad, tarde o temprano terminaremos en problemas. En este mensaje deseo hablar sencillamente de esto. Es el poder del Espíritu que discierne. La voluntad de Dios es que todos sus hijos tengan un espíritu que discierna espiritualmente. O sea, al pensar en este mensaje, hablaremos del tema de formar criterios, juzgar correctamente. Se trata de ver lo que hay debajo de la superficie para ver qué hay allí. Tiene que ver con poder escuchar lo que alguien dice y también lo que no dice. Es investigar bien algo y no darlo por sentado. Es evaluar, distinguir, es ver muy en el fondo para descubrir la verdad. Dios desea que cada uno de sus hijos tenga discernimiento espiritual. Lo que me gustaría hacer es que lo examináramos a la luz de esto y, en primer lugar, ¿por qué necesitamos discernir? Hay exceso de información. Veámoslo desde esta perspectiva. Para vivir en la voluntad de Dios necesitamos discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual dice, puedo entender real y verdaderamente lo que Dios dice. Él tiene una voluntad y un plan para cada uno de nosotros sin excepción. La pregunta es, ¿conocemos su plan? ¿Entendemos su propósito y plan para nuestra vida? Quizás diga, ¿cómo saberlo? Él está dispuesto a decirnos, Él está dispuesto a mostrarnos, está dispuesto a hacerlo claro como el agua, sencillamente porque fue Él quien hizo el plan. Él sabe lo que es mejor. Pero sin discernir, cuando nos habla Dios y cuando somos nosotros mismos, ¿cómo sabremos si andamos en la voluntad de Dios o si hacemos su voluntad? Es sumamente importante que juzguemos correctamente. Segundo, es esencial para distinguir la verdad del error. En breves momentos explicaremos cómo, pero si no podemos distinguir la verdad del error, tomaremos decisiones que nos saldrán cara. Puede tratarse de decisiones financieras o nuestro trato con otros, no importa lo que sea. Por ejemplo, pienso en lo que sucede cuando los niños van a la escuela primaria. Todo lo que escuchan sobre la evolución e ignoran la idea misma de Dios. Ahora, por ejemplo, todo eso de no hablar de Jesucristo. ¿Qué se espera? ¿Cómo esperamos que crezcan con discernimiento espiritual a no ser que alguien les enseñe? Y la verdad es que la responsabilidad es de los padres. Quizás diga, ¿cómo enseño a mis hijos a tener discernimiento dándoles ejemplo? ¿Qué tal si no sé cómo? Entonces tiene problemas. En verdad, la voluntad de Dios es que sus hijos sigan su voluntad. Eso significa que debemos aprender a escuchar lo que Él dice y a discernir qué es verdad y qué es error. Ahora, hay mucha gente que mezcla verdad con error. Hay sectas, grupos y otros que hacen eso. Ponen suficiente verdad mezclada con error. Si uno solo escucha lo que suena bien, parecido a lo que han enseñado, pero no capta la otra parte, ahí entra la confusión. Por eso es muy importante tener discernimiento para poder juzgar correctamente y reconocer la verdad. También lo veo a la luz de esto. El discernimiento es esencial para que superemos y evitemos ser engañados por el pecado. El pecado es algo sumamente persuasivo y convincente. Y hay muchas cosas gratas en la vida que son la voluntad de Dios. Pero en la vida también hay muchas cosas que aparentan ser placenteras, pero la satisfacción es solo momentánea. Y el discernimiento espiritual nos ayuda a preguntarnos, ¿cuáles son las consecuencias de esta acción? Cuando el mundo habla de placer, solo habla del placer que es temporal. O hace promesas del futuro que realmente no puede cumplir. Así que alguien que discierne se pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que traerá esta acción? ¿Cuáles son las consecuencias de esta compra? Es decir, ¿qué viene a raíz de esto? El espíritu que discierne no se detiene solo con lo que ve, lo que escucha o siente ese momento. Hoy por hoy es peligroso vivir sin discernimiento espiritual. Y Dios lo ofrece a sus hijos. Es esencial para distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y mucha gente dice, bueno, con que vaya bien es suficiente. La palabra de Dios no dice eso. Porque somos seguidores de Cristo y porque Él vive dentro de nosotros y porque el Espíritu Santo mora en nosotros, Él espera lo mejor de nosotros y que demos lo mejor.
en todo lo que hagamos. No necesariamente mejor que alguien más, sino lo mejor de nosotros. Y pasa lo siguiente: si nos conformamos con lo bueno, nunca nos esforzaremos por lo mejor. Debemos preguntarle: Señor, ¿quieres que llegue hasta aquí? ¿O tienes algo más por aquí de lo que ni siquiera estoy al tanto? Si alguien tiene discernimiento espiritual, no emite juicios rápidos e innecesarios. A veces sí hay que juzgar con prontitud. Tener discernimiento espiritual es estar protegido, pero la verdad es que si no lo tenemos, es como ir a la batalla sin arma y sin protección. Es exponerse abiertamente a la derrota, porque somos confrontados continuamente con decisiones que afectan toda clase de aspectos importantes en nuestra vida. Mencione cualquier decisión de la cual queremos excluirlo a Dios. No sé de ninguna. Quizá diga, bueno, hay decisiones de las que no tenemos que preguntarle a Dios. En algunas situaciones no le preguntamos a Dios porque ya lo hemos hecho y ya sabemos su respuesta. Algunas cosas son claras, buenas o malas. Pero hay otras que en nuestra mente pueden ser ambiguas, pero no en la mente de Dios. Alguien dirá, ¿acaso todo es blanco o negro? No necesariamente. Por eso es necesario discernimiento espiritual. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga en esta situación en particular? Asimismo, es esencial para distinguir entre legalismo. Escuche, legalismo es esencial distinguir entre legalismo y libertad, y deseo darle una definición. Y espero que la note, porque alguien algún día le dirá, eres muy legalista, sin saber lo que significa. Legalismo es esto: es la presión de preferencias personales que imponemos sobre otras personas como mandatos morales de Dios. A veces eso es lo que realmente sucede. Pero tener discernimiento espiritual no es ser legalista, es querer hacer lo correcto para agradar y honrar a Dios, no importa lo que requiera. Y generalmente cuando alguien insiste en que se interprete la Biblia de cierta manera, debemos preguntar: Señor, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué me estás diciendo? Creo que la gente no se da cuenta de que tener la palabra de Dios es tener la base del discernimiento verdaderamente sabio. De la misma manera es esencial para reconocer cuando Dios nos habla. Si le preguntase, ¿sabe usted cómo escuchar a Dios? ¿Qué respondería? ¿Sabe cómo escuchar la voz de Dios? Quizás diga, no sé si Dios me habla. Claro que sí. Mire, Él le creó un plan, propósito y voluntad para su vida. No sería propio del carácter de Dios no estar dispuesto a hablarle para darle dirección y guía claras en cada aspecto de su vida. Él sí nos habla. La pregunta es, ¿sabemos cómo escucharlo? Porque al aprender a escuchar a Dios, tenemos discernimiento espiritual. Y Dios nos capacitará para distinguir nuestros deseos o sentimientos de su voluntad, propósito y plan en cada situación. Es nuestra mayor protección. No solo para nuestros hijos, sino para nuestro diario vivir. Entonces, al considerar nuestra vida personal, cuando Dios nos habla, ¿cómo diríamos que sabemos cuando Dios nos está hablando? En breve tocaré ese punto. Él sí nos habla, nos da discernimiento. Su voluntad es que tomemos decisiones sabias. Ahora, ¿cuál es la fuente del verdadero discernimiento? Bueno, en primer lugar, el discernimiento es un don de Dios. Quizás diga, ¿cómo puede ser un don? Por esta razón. Cristo le dijo a sus discípulos en el aposento alto la noche antes de ascender, les dijo, les enviaré al Consolador. Es el Espíritu Santo, estará con y sobre ustedes. Él les dará poder, Él les dará dirección, Él les hará recordar cosas, les ayudará a entender la verdad. Esa es la promesa que tenemos todos los creyentes sin excepción. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos faculta y dirige para que gocemos de discernimiento espiritual. Así que tenemos un ayudador. Y al pensar en nuestra vida cuando se trata de alguna decisión, como creyentes nunca tenemos que tomar decisiones solos. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, o sea, Dios en su Espíritu mora en nosotros y dice, yo le enviaré como el ayudador.
Él es quien nos ayuda. Alguien dirá, ¿y cómo lo hace? En cada aspecto de la vida lo tenemos. Al aceptar a Cristo como Salvador, Él viene a morar en nuestra vida, da dirección, guía, nuestro ayudador personal. Es de esperar que nos ayude a tomar decisiones sabias. Al pensar en esto, tenemos el recurso principal del Espíritu Santo para ayudarnos a juzgar sabiamente. Lo segundo que tenemos es la palabra de Dios. Él dice, la exposición de tu palabra alumbra. Ahora, en lo que respecta a tomar decisiones sabias y tener discernimiento espiritual, ¿cuál es nuestra base? La base de todo discernimiento es la palabra de Dios. Porque para cada situación sin excepción, cada circunstancia que confrontemos, hay una respuesta en la palabra de Dios. Alguien dirá, no para todo, no es así. No hay un asunto moral ni espiritual en la vida para el cual no haya una respuesta en la palabra de Dios. Así que cuando alguien pregunta, ¿cómo adquiero discernimiento? Escuche bien, veámoslo así. Si viene a la iglesia semanas tras semana o escucha un mensaje y escucha un principio tras otro, un precepto tras otro, así actúa Dios, así piensa Dios. Yo solo presento lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué ha hecho usted? ¿Ha llenado su mente de qué? De verdades bíblicas. Tomemos los 10 mandamientos. Si tomamos los 10 mandamientos y decimos, regiré todo lo demás por eso, es solo la base. Pensemos en toda la verdad en la Biblia, en las epístolas del apóstol Pablo y en cómo él explicaba las cosas, y en pensar en eso, en cómo Dios desea que actuemos. Escuche lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, comenzando en el versículo 10, dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que quienes no son creyentes, no tienen discernimiento espiritual. No pueden tener. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La base de todo discernimiento espiritual genuino es la palabra de Dios. Él dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mucha atención. Pero el hombre natural, o sea, el no creyente, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí la palabra en griego se traduce como discernir. O sea, quienes no han creído en Cristo no pueden entender las cosas de Dios porque se deben discernir espiritualmente. Quizás diga, entonces, ¿cómo serán salvos? Le diré cómo son salvos. Escuchan la verdad y el Espíritu de Dios desde afuera toma la verdad de Dios y la lleva a su corazón, a su vida, y les convence de pecado. Y comienza a revelar la verdad de salvación. Después de eso, el Espíritu Santo les dirige. Pero escuche, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Dice, porque son locura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, simplemente dice esto. Cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué pasa? Tenemos discernimiento. Él es quien nos capacita para discernir. Por tanto, una persona que juzga, por ejemplo, o sea, aquí no me refiero a condenar a alguien. Se trata de discernir, hablamos de percibir cuál es la verdad de esa persona. Y no significa que una persona no creyente carece de discernimiento, pero no tiene discernimiento espiritual, porque sin el Espíritu de Dios no lo hay, no lo tienen. Entonces nos preguntamos, ¿tengo discernimiento espiritual? En tercer lugar, nuestra fuente de discernimiento no es solo
don de Dios, el trabajo del Espíritu, sino también lo que nos enseña. Le invito a buscar Ezequiel 44. Es interesante que Dios le haya dicho esto específicamente a los levitas, que eran los sacerdotes en la nación de Israel. Les habló de sus responsabilidades y dijo en el versículo 22, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. La responsabilidad específica de los sacerdotes era enseñar al pueblo a discernir espiritualmente. Desde luego, al pensar en esto, también vemos el asunto de las experiencias. Mire, lo que Dios ha hecho, nos ha dado su espíritu, nos dio su palabra, nos la ha dado como un don. Luego dice, ¿qué sucede? No solo nos la enseña, sino que la experimentamos. Entonces, ¿cómo desarrollamos discernimiento espiritual? Lo desarrollamos mediante la práctica. Alguien dirá, ¿qué tal si fracaso? Al principio todos fracasamos, todos erramos. Pero pasa esto, para desarrollar discernimiento espiritual, en primer lugar debemos ser creyentes. Pedirle a Dios que nos dé dirección y hacer lo que creemos que Él nos dice de la mejor manera posible en ese momento. Quizás sea justo, lo correcto, tal vez no. Alguien dirá, ¿qué tal si no lo es? ¿Cómo aprendemos? Cometiendo errores. Creí que Dios dijo eso. La clave es esta. Volvamos a lo que dijimos al principio. Si tenemos la palabra de Dios y la tenemos en nuestro corazón, ¿qué hará el Espíritu Santo? Cuando venga la decisión, queremos ser sabios en lo que hacemos. Él traerá la palabra de Dios a nuestra mente y corazón. Esto es lo que Dios dice. Ahora, no es así si no tenemos la palabra en nuestro corazón. Por eso digo, léala, porque sucede lo siguiente. Al leer la palabra de Dios, Él la pone en nuestro corazón. Mientras más la leemos, más entendemos. Si leemos, ¿qué nos sucede? Programamos nuestro corazón, espíritu y mente a pensar como Dios piensa. ¿Qué pasa si descuidamos la palabra? Si la olvidamos, comenzamos a pensar como el mundo. Consideremos esto. Cuando escuchamos de la televisión o nuestro lugar de empleo en cualquier parte, escuchamos de todo. Somos bombardeados de información. Luego dedicamos muy poco tiempo a leer la Biblia. ¿Cuál de las dos influencias será mayor que la otra? Si nos descuidamos, la del mundo será más fuerte que la de Dios. Luego tomamos decisiones erradas. El discernimiento espiritual es la mayor protección que tenemos en un mundo tan lleno de información que mezcla verdad con error. Todos necesitamos discernimiento. ¿De dónde lo obtenemos? Recuerde, es un don de Dios mediante su Espíritu, quien nos ayuda a interpretar las cosas según necesitemos. Luego tenemos la Biblia, tenemos la enseñanza y la experiencia. Quizás diga, no me ha ido bien con eso. Comience así, Señor, la próxima vez que tenga una decisión te pediré dirección. Y esta es la pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la última vez que tomó esa decisión? Y sucede que el Espíritu de Dios se lo mostrará. Mira cuánto has sufrido como resultado. O le dirá, mira cuánto te he bendecido por haber esperado en mí y haber escogido mi opción. Aprendemos a discernir. Tenemos la Biblia, la base y fuente de todo discernimiento necesario. Mi oración es esta. Que si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador y piensa, ¿cómo funciona todo esto en mí? No funciona, porque dice el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Al aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a usted a capacitarle. Allí comienza a ver las cosas como son en realidad. Entonces le pregunto, ¿por qué habría de esperar para aceptar a Cristo, el Hijo de Dios, como su Salvador, Señor y Maestro, puesto que Él es el único Salvador? ¿Quién esperaría? ¿Tiene una buena respuesta? ¿Por qué esperar? Cuando su mayor protección es su presencia en nosotros y el poder para discernir, ¿por qué esperar?
En un mundo de confusión donde la gente se enreda con tantas cosas y no sabe qué rumbo tomar, ni cómo tomar decisiones, y hay tanta incertidumbre confusa, ¿por qué habría de esperar? Si lo piensa, no debería, porque nada mejorará esperando. Deseo animarle a pedirle al Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Dígale que lo necesita en su vida, que lo acepta como su Señor, Salvador y Maestro. Dígale que desea lo mejor para usted y para su familia. Acepte a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Por qué esperar? Francamente, me daría miedo esperar. Dios sabe cómo captar nuestra atención, ¿no es cierto? Amén. Padre, cuánto agradecemos que nos amas, nos das tu gracia, bondad y perdón. Eres tan paciente. Dijiste que nos daría el Espíritu Santo para que morara dentro de nosotros y fuese parte de nuestra vida, dándonos dirección. Te pido que grabes estas verdades, no solo en lo profundo, Señor, sino como parte vital de nuestra mente cada día. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la verdad de esto? Señor, te pido por todo el que escuche, que les ayudes a entender que siempre es más sabio obedecerte y que es tu Espíritu quien nos dice lo que debemos hacer. Y si hay alguien que no es salvo y se pregunta por qué su vida es un desastre, dale entendimiento en este día. Su vida no tiene que ser así. Puedes cambiarla en un instante y estás dispuesto a hacerlo si acepta a Cristo como su Salvador. En su nombre oramos. Amén.